¿Dónde y cómo estrenar mi proyecto audiovisual? Los festivales de cine suelen estar clasificados según su prestigio, alcance y requisitos de selección. Algunos de los festivales más importantes suelen estar acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, más conocida como la FIAP, lo que garantiza estándares de calidad y organización. Aunque esta clasificación no es oficial, ayuda a los cineastas a entender el impacto de cada festival en la ruta de su proyecto. Festivales clase A. Se consideran festivales de clase A aquellos que, por su prestigio y alcance, son reconocidos internacionalmente, como Cannes en Francia, Berlinale en Alemania, Venecia en Italia y San Sebastián en España, entre muchos otros. Estos festivales requieren estrenos mundiales o internacionales, pero existen algunos que no son tan rigurosos con sus estrenos, como Sundance en Estados Unidos o Toronto en Canadá. Tienen gran cobertura mediática y son eventos clave para la compra y venta de derechos de exhibición, ya que muchos de ellos influyen en la selección de premios importantes como los Oscar, Goya, BAFTA, entre otros. Sin embargo, tienen una gran cantidad de postulaciones y es difícil quedar seleccionado, ya que los requisitos son estrictos. Festivales consolidados. Los festivales consolidados son igualmente importantes, aunque tienen menos alcance que los clase A, y muchos de ellos suelen enfocarse en categorías, géneros o temáticas específicas. Ejemplos tenemos a Sitges de España, Clermont-Ferrand de Francia, Mar del Plata en Argentina y Guadalajara en México. Estos festivales suelen tener requisitos menos estrictos y sus estrenos suelen ser continentales, regionales o nacionales, dependiendo de cada festival. Festivales regionales o emergentes. En el caso de estos festivales son eventos muy importantes para el cine independiente. Se enfocan en cineastas nobles y producciones regionales y o continentales, ofreciendo una plataforma para nuevas voces, por ejemplo, Festival de Cine de Lima, Villa de Leyva Colombia y Sanfic de Chile. Estos festivales suelen tener estrenos nacionales o simplemente no pedir estreno, solo fecha de producción. Estrenos. Muchos festivales son muy rigurosos con los proyectos audiovisuales que reciben, dando a los espectadores un acceso preferencial a una cuidada selección. Al garantizar la exclusividad del estreno, permite que la obra gane popularidad, refuerza su reputación y le entrega prestigio al festival. Los estrenos son clave en la distribución de un proyecto y muchos festivales piden requisitos específicos. Estreno mundial. Primera proyección a nivel mundial, generalmente requerido por festivales clase A, o sea, la primera vez que se verá la película a nivel global. Estreno internacional. Si el proyecto fue estrenado en su país de origen, pierde el estreno mundial, pero puede hacer su estreno internacional. Es común en festivales clase A y consolidados. Estreno continental. Primera proyección en un continente específico, habitual en festivales importantes de Europa, Asia y América Latina. Estreno nacional. Es la primera vez que una película se proyecta en el país donde se realiza el festival. Es muy solicitado por festivales consolidados. Estreno regional. Suele venir después del estreno nacional y es básicamente la continuación de estrenos en las regiones dentro de un mismo país. Tener en cuenta que la mayoría de los festivales, sean clase A, consolidados, regionales o emergentes, dan prioridad a obras audiovisuales recientes o con algún tipo de estreno. Sin embargo, también existen festivales que valoran especialmente la trayectoria del proyecto, independiente de la cantidad de selecciones o premios que tenga. Postulaciones simultáneas. Las postulaciones simultáneas son comunes, pero deben gestionarse de manera adecuada para evitar conflictos con los festivales. Todos queremos ir a un festival clase A, pero es importante tener en cuenta que son festivales que tienen muchas postulaciones y suelen dejar varios meses entre el cierre de convocatorias y el aviso de las selecciones. Es por esa razón que las postulaciones en simultáneo son tan importantes, ya que los proyectos suelen tener una vida útil de entre 1 a 2 años. Pero en la mayoría de los casos el primer año es el que marca el rumbo del proyecto audiovisual. Dejar pasar tiempo entre postulaciones puede excluirte de festivales con límites estrictos de fechas de producción y estreno. ¿Qué hacer si no quedo seleccionado en un festival clase A? No ser seleccionado en un festival clase A no significa el final del camino. Es una oportunidad para explorar otras rutas de distribución y dar visibilidad a tu proyecto.
Lo importante es asegurarse de que el proyecto esté alineado con la categoría, género y temática del festival. Muchos errores al distribuir ocurren al no conocer bien el festival al que se quiere postular. Por esa razón, las distribuidoras cada día ganan más terreno, aunque significa un costo que no todos pueden asumir. Actualizaciones y premios. Mantener actualizado el perfil de tu proyecto en plataformas de distribución de festivales es esencial para aumentar la visibilidad y las posibilidades de ser seleccionados en futuras ediciones. Los programadores valoran selecciones destacadas, premios recientes y material promocional actualizado. Un perfil bien gestionado refleja profesionalismo y mejora las oportunidades de selección en más festivales.